Vamos a ver el vídeo en el que estudiamos el objeto scroll. Lo podemos poner dentro de un frame, dentro de un formulario, dentro de un objeto multipage, cualquier objeto de Visual Basic que soporte. Si entramos en nuestro botón Start, vemos el formulario que he construido para este vídeo. Son 5 frames que he creado en tiempo de diseño y los he rellenado con botones, estos dos de arriba. Estos botones están también en tiempo de diseño, mientras que todos estos están rellenos en tiempo de ejecución. Son objetos dinámicos. Esto es el mismo que hemos visto en el vídeo anterior, con cajas de texto y etiquetas con el evento exit o sin el evento exit. Estos son simplemente unas etiquetas que cuando hago clic en ella aparece aquí, igual que en estas otras. Al hacer clic en una me aparece la anterior para demostrar que tiene el evento exit. Y en este otro unos botones. Estos son todos, como digo, dinámicos. Los de arriba, ¿qué diferencia hay? Tiene una importancia muy grande la propiedad tabStop en todo lo referente al objeto scroll. Por eso tenemos tabStop falso y en este otro la propiedad true. En cualquiera de ellos podemos utilizar el scroll con la ruleta del ratón. Esto que estoy haciendo ahora es imposible hacerlo porque el objeto scroll no permite el mover la ruleta. Sin embargo, con un módulo que veremos ahora, vamos a ver que somos capaces de hacerlo. En cualquiera de ellos lo podemos mover sin nada más que ponernos encima. Además de ello, tiene su comportamiento normal, que es si voy dando arriba o abajo, o si doy en medio, es página arriba o página abajo, me da lo mismo. Doy el botón avance página y voy una página hacia abajo, retroceso de página, voy hacia arriba, o si doy línea arriba, es lo mismo línea abajo. También puedo agarrar y arrastrar el scroll. Nos damos cuenta que aquí hay unos parámetros, los parámetros de scroll, y se van actualizando dependiendo de lo que estemos haciendo. La X nos vamos a olvidar porque sería para las barras horizontales y vamos a fijarnos en las Y's, que son las verticales. Entonces, la acción Y7 es que yo la estoy arrastrando, o he presionado el init, o doy página abajo, o línea abajo o línea arriba. Si muevo la ruleta del ratón, es la constante 8. Request me está diciendo cuánto me solicita moverse Visual Basic y otro cuánto se puede mover en realidad. Por ejemplo, yo puedo estar aquí y dar página arriba. He solicitado que se mueva 107 y en realidad se ha movido 31, porque evidentemente no puede subir más de lo que hay. Pero una página abajo, una página en este caso son 107, como vemos. Una vez visto esto primero que queremos hacer, vamos a ver otro de los efectos que vamos a conseguir en este vídeo, que es cuando yo doy a la tecla tabulación. Aquí, si yo doy a la tecla tabulación, al tenerla en falso, lo único que hace es pasarme al siguiente marco. Pero aquí, como la tabulación es true, voy a dar tabulación y me va a ir al siguiente control, el siguiente botón, hasta que acabe los 18 botones que he creado. Pero vemos que si voy dando tab, siempre me va a hacer el scroll y me va a aparecer abajo el siguiente. Veo que aquí me hace el scroll, me está cambiando, y se me va moviendo la barra del scroll para abajo hasta que llegue al último. En cuanto llega al 18, la siguiente me va a pasar al siguiente marco, a este. Aquí, como tabStop en todos los objetos que hay es falso, no va a haber nada. Si doy tab, me viene a este otro marco, estoy encima, y si doy finalmente otra tab, me viene a este marco y ya me viene a los botones. Estos tienen tabStop true, luego entonces sí que me va a bajar, pero una vez que doy ahora otra vez tab, veo que no me hace el scroll. Ha pasado al siguiente, lo vemos aquí, pero no me hace el scroll. Veo aquí
y no me hace el scroll. Haremos lo que nos interese. Una, como estábamos aquí, que si doy tab me vaya haciendo scroll, o en esta que si le doy pues no me haga el scroll. Y finalmente hay un problema con la tabulación y unos saltos que pega cuando tengo la propiedad tab stop true. En todos estos, si tengo en falso no ocurre nada. Yo salgo de aquí, por ejemplo, voy al botón 5, bajo para abajo, salgo de la caja, me vengo aquí al botón 5, bajo para abajo, llego aquí, doy al 18 y fenomenal, funciona, doy al 18, no hay ningún problema, voy aquí, doy al 18 y también no hay ningún problema, doy al 18. Pero, ¿qué ocurre si aquí en vez de la propiedad tab stop falso pongo verdadero? Cierro, me voy al y en todas ellas, en vez de falso, le voy a poner true, verdadero. Y voy a darle ahora otra vez aquí al 5, bajo hasta abajo, le doy al 5, bajo hasta abajo, y vamos a ver cómo ahora, cuando dé aquí, quiero dar al 18, pero fijaos que me ha saltado el scroll, ha subido para arriba, y en vez de dar al 18 he dado al 6, mientras que aquí hago clic y sí que doy al 18. Por eso, cuando la propiedad tab stop es true, vamos a tener problemas, nos va a saltar el scroll sin que nosotros queramos. Volvemos a hacerlo para que lo veamos. Salgo de aquí, perdón, antes de salir desplazo para abajo, salgo, entro en otro marco y cuando vuelvo a entrar voy a dar ahora al 16, en vez del 16 he dado al 4 porque ha saltado. Entonces, ¿qué tenemos que capturar? Tenemos que capturar la constante 10. Cada vez que yo salgo de aquí, por ejemplo estoy aquí haciendo otro, vengo al 5, voy para abajo, salgo y cuando vengo ya veréis cómo la acción es la 10. El scroll hace un requerimiento de foco y salto, se solicita este salto y da este salto. Entonces vamos a capturar esta constante 10 cuando salga el focus request y que el movimiento sea 0, que es lo que ocurre aquí. Vemos el 5, bajo hasta abajo, vengo aquí afuera y ahora veo que ha habido también una constante, la acción requerida es la 10, se ha solicitado una 10, pero el salto ha sido de 0. Vamos a ver un poco el código, a ver cómo hemos solucionado estos tres problemas. El darle con la ruleta del ratón, el tab y evitar los saltos. Vemos nuestro formulario, como hemos dicho, habíamos cambiado a cierto tab stop, vamos a ponerlo en falso. Y aquí vemos que también hemos creado en tiempo de diseño los scroll. No tiene ningún misterio, simplemente ponemos la propiedad scroll bars en vertical o podemos ponerla en horizontal o podemos poner ambas. En este caso vamos a poner el 2 y solo tengo en vertical. Scroll, la propiedad altura del scroll la hace automáticamente Visual Basic dependiendo de los objetos que tengamos aquí, así nos hace de grande el scroll, la parte que sube y baja del scroll. En el código de este formulario nosotros vamos a tener siempre
el evento inicializar, que como siempre también tenemos nuestro control init, hacemos la llamada a este procedimiento que está en el módulo 1. Cuando cerramos el formulario, hacemos la llamada al evento queryClose y en ella ponemos simplemente esta llamada, que es una llamada a un procedimiento de este módulo de scroll. Para actualizar las cajas de texto, igual que hacíamos en este marco runtime, pues capturamos el evento exit y actualizamos la caja de texto, y también capturamos la salida de tvFrom para actualizarlo también. Vemos ahora el módulo 1 y el módulo de clase. En el módulo de clase hemos creado, además del textbox y el label que teníamos en otros vídeos, el class button y el class frame. Y hemos declarado unos objetos, class button 2, este y el frames. Además tenemos estas otras variables que teníamos también en los vídeos pasados y esta otra variable nueva que va a ser una bandera que vamos a ver dónde la utilizamos. Control init, igualmente que en los vídeos pasados, van a tener estas declaraciones de variable y además vamos a hacer esta otra declaración. Vamos a redimensionar, como siempre, class label y class textbox para rellenar esto como hemos venido haciendo. Además, quiero poner el scroll, luego entonces, dentro del formulario 1 del marco runtime, quiero poner scroll bars vertical. Fijaos que esto es lo mismo que teníamos aquí. La propiedad scroll bars vertical, o bueno, llamamos a esta en tiempo de ejecución para que nos ponga aquí el scroll. Y además lo dimensionamos, igual que en este, la propiedad height es 450 y nos la da automáticamente Visual Basic. Nosotros aquí la calculamos en función de los elementos que vayamos a poner. Como vamos a poner 15 elementos de altura 30, pues vamos a poner las 15 filas más una por 30. ¿Por qué más una? Pues porque tengo aquí esto, que aproximadamente me va a dejar también 30. Esto de la propiedad altura va a depender de los controles que metáis. Es iterar un poco hasta que le cojáis el truco y veis la altura. A continuación, hacemos como siempre, llenamos el marco runtime con las cajas de texto, con las etiquetas y además inicializamos tvFront, esta. Y a continuación pasamos al siguiente marco, que es runtime level. El runtime level tenemos que dimensionar también el scroll. En este caso, en vez de multiplicarlo por 30, lo vamos a multiplicar por 25 porque el incremento va a ser de 25, mientras que aquí era de 30. Le vamos a restar 1 y sumar 12, que he visto que es como queda bien. Creamos las etiquetas, que la voy a llamar igual que en los otros vídeos, only label. Y finalmente, este otro marco que lo llenamos con botones, creo primeramente el scroll y lo lleno esta vez con botones. Además de eso, el índice del foco, esta vez en vez de tenerlo en estos botones, como tienen tab stop la propiedad falso, voy a ponerlo en el primer botón que aparezca aquí. Además de eso, como ya hemos visto en el vídeo pasado que podemos poner código común a diferentes objetos, he creado este objeto, class button yes, en el que voy a meter estos botones, todos estos, para ponerle un código común a todos ellos. Estos otros no los voy a meter porque no van a tener eventos. Hacer clic en ellos no va a suponer nada. Pero en estos sí. Y además de ello, voy a meter también estos otros, los que creé en tiempo de ejecución, y los voy a meter dentro de esta otra matriz class button.
Entonces, en primer lugar, lleno estos, los button yes, y en segundo lugar, cada uno de los 5 marcos también los meto en un control para tener un código común. Tenemos, como siempre, el procedimiento update level, que no lo he modificado. Vamos a ver el código de class. Tenemos el evento level click, que como siempre no lo he modificado. Y aquí sí he metido qué hacer cuando hago clic en los botones, tanto en los botones creados en tiempo de diseño como estos otros en tiempo de ejecución. Si al hacer clic veo que ha sido un botón que tiene yes en el nombre, como estos, salgo del procedimiento, pero si es uno de estos otros botones, voy a crear una etiqueta tip y la voy a presentar. Ese es el evento. Si lo veo aquí, al hacer clic encima de uno, veo que sale una etiqueta en la que digo que he hecho clic en el botón 2, que ocupa el lugar 2 de la matriz y que el nombre del siguiente control es OnlyButton 3. Si hago aquí, será el siguiente, hasta llegar al último, el 15, que me dice que el siguiente control es un guión, no hay siguiente control. Esa etiqueta la armo aquí, sin más que primero calcular el índice en el que he hecho clic en el botón al hacer clic. Si es menor que 15, digo que el siguiente control es el índice más 1, y si no, el siguiente botón es un guión. Y aquí monto el nombre de la etiqueta. Voy a capturar también el evento keydown de los botones. Si es uno de los dinámicos, no hago nada, solamente hago algo cuando sea un botón yes. Y es porque quiero poner esta bandera que habíamos dicho antes, esta nuestra variable, voy a capturar la tecla Tab, de tal manera que si presiono la tecla Tab, esta bandera va a ser true. Veremos a ver cómo manejamos después esto. En vez de poner para los 15 botones 15 eventos en este código, 15 eventos, he creado, al meterlo dentro de esta matriz con este único evento, a los 15 botones, perdón, a los 18 botones les puedo poner Tab. El siguiente es mover el ratón sobre un marco. Con este evento voy a poder mover la tecla del ratón, de tal manera, al ponerme sobre uno cualquiera de los marcos, va a saltar el evento MouseMove y voy a llamar a este procedimiento del módulo scroll, con parámetros, el formulario actual en el que me encuentre y el objeto en el que quiero mover la rueda del ratón. Daos cuenta que aquí el sistema me va a dar siempre, cuando yo me mueva por encima de uno de ellos, qué marco es, y voy a llamar a este. Entramos dentro del módulo scroll. Os dejo aquí la dirección de donde me he descargado este módulo. El original fue de este señor, Peter Thornton, y luego se fue mejorando con algunas aportaciones como la de este señor, que hizo todas las APIs que se declaraban para 32 y para 64 bits. Ya sabéis que cuando apareció Office 64 crearon estas dos constantes, Win64 y VBA7. Win64 quiere decir que tenemos Office 64 y VBA7 que tenemos Visual Basic 7. Yo en este caso tengo Visual Basic 7, pero mi Office tengo Office 32 porque es un poco más estable que Office 64. Voy a utilizar todas las APIs con VBA7 y Office 32. Y aquí solamente hay 3 procedimientos. Tenemos un montón de APIs. Hemos declarado también unas cuantas constantes y unas variables. Y luego tenemos este, que es el que llamamos desde aquí. Este otro, que es el que llamamos
cuando cerramos el formulario, y finalmente esta otra función a la que llamamos desde aquí, desde este procedimiento. Este módulo maneja un mecanismo que se llama hook, el gancho, mediante el cual la aplicación puede interceptar eventos como acciones del ratón o pulsaciones de teclas. Cuando una función intercepta un evento, se la conoce como procedimiento de enlace y puede actuar sobre el evento que recibe y modificarlo o descartarlo. Los hooks ralentizan el sistema, así que hay que tener cuidado con ellos. Aumentan mucho el procesamiento que debe realizar cada evento. Hay que instalar el gancho solo cuando es necesario y quitarlo lo antes posible. Cada gancho forma parte de una cadena de ganchos, que es una lista de punteros a funciones de devolución de llamada. Cuando aparece en el sistema un mensaje asociado a nuestro gancho, el sistema va pasando el mensaje a cada una de esas funciones de la cadena de ganchos. Algunas pueden monitorizar mensajes, otras de estas funciones, de estos procedimientos, pueden modificarlos y hasta incluso detenerlos para que no lleguen al siguiente gancho, a la siguiente función o a la ventana incluso de destino. Sabéis que las ventanas en Windows en programación no es una ventana como tal, sino por ejemplo un menú es una ventana, una caja de texto es una ventana, todo lo considera ventanas. Hay que tener cuidado porque estas cadenas de ganchos pueden llegar incluso a detener el mensaje que iba a una de esas ventanas. Nuestro gancho debe devolver siempre el mensaje al siguiente procedimiento, a la cadena. Si no lo hacemos, el sistema se puede volver inestable y Excel se va a ralentizar e incluso puede llegar a cerrarse. Es necesario a veces reiniciar el sistema. Por eso siempre hay que devolver el gancho a la cadena y por tanto hay que terminar la macro nunca desde aquí, hay que terminar la macro siempre desde el procedimiento query close, cerrando aquí, que nos va a llamar al procedimiento unhook, que va a ser el que devuelva nuestro gancho a la lista de ganchos. Otra de las cosas a tener en cuenta es modificar el incremento cuando nosotros movamos la rueda. Por defecto tengo puesto 100, veis que está en el caso de que sea un marco. Si aquí quisiera poner un scroll en un formulario, usaría el shift, o aquí podría poner cualquier otro, una lista, tendría que poner otro el shift. Tenemos una cláusula else por si acaso, pero es conveniente poner nuestro objeto, el que queramos controlar. Cuando yo giro, nos damos cuenta que el desplazamiento es de 100 con cada incremento de la rueda, estoy modificando el 100. Esto tiene su reflejo en este valor. Este es el incremento de la rueda. Lo puedo disminuir y cada movimiento de la rueda sería más lento, o aumentar y entonces sería más rápido. Con 100 creo que está bien. Podemos ver que tengo aquí el 9, si voy para abajo tengo aquí el 9, si tengo el 5, si voy para arriba igual tengo aquí el 5 y el 6, el 10. Vamos a hacer una prueba con menos. Voy a poner 1. A cada vuelta vemos que va pasando 1, muy despacito, mientras que cada clic en la flecha me aumenta 6. Una línea hacia abajo, una línea hacia arriba. Bueno, pues con esto más o menos queda visto el scroll y cómo trabajar un poco con ello. De todas formas, si queréis aprender algo más sobre el tema, os recomiendo que entréis en la página de Christian Bis, y que os descarguéis su macro. Si hay alguien al que aplaudir y que sea un maestro en esto de el scroll, es Christian sin duda ninguna. Este es su macro.
Si yo doy en la ruleta hacia abajo y hacia arriba es la barra vertical. Si presiono la tecla Shift y doy a la ruleta se desplaza la horizontal. Si presiono Control y doy a la ruleta hay un zoom, como podéis ver se presionan ambos. Si me pongo aquí encima lo mismo. Si vengo aquí a este control lo mismo, con la tecla Shift la otra barra. Ahí es nada. Podéis descargaros y ver esta maravilla y emplearla en vuestros proyectos. El próximo vídeo voy a intentar hacer un formulario un poco más moderno, con unos botones más acorde a los últimos diseños que hay y olvidarnos un poco de este tipo de controles en plan años 90. Perdón, me quedaba todavía por ver el detalle de qué hacemos con la bandera esta que estábamos hablando. Si habíamos presionado la tecla Tab, ¿para qué nos sirve esto? Esta nos va a servir para evitar los saltos. En primer lugar voy a poner un comentario en el evento del mouse move de los marcos para evitar que nos capture esto y se nos ralentice la macro durante estas pruebas. Y vamos a poner aquí un punto de detención y vamos a poner aquí otro punto de detención. Lo que vamos a hacer es, cuando demos a la tecla Key Down, ver cómo se nos va a poner la bandera True, y después, cuando se hace el evento Scroll, qué tratamiento le hacemos. Daos cuenta que si estamos moviendo el scroll con la ruleta del ratón, la ruleta nos la captura este evento, el Mouse Move, mediante el módulo Scroll, mediante los ganchos. Entonces, en ese caso no tiene importancia, el scroll no se va a ejecutar, pero en el caso de que nosotros hagamos clic con el ratón en la barra de desplazamiento, en esta barra de desplazamiento, o lo movamos así, o hagamos para acá, o en este demos Tab y con la Tab vayamos desplazando y se nos ejecute el scroll, en ese caso sí que va a ejecutarse este evento y vamos a ver que si estamos en el marco Yes, en este de aquí, vemos si la acción es esta, la 10 o la 9, se nos ejecuta esto. Si no hemos presionado Tab, vamos a poner el desplazamiento a 0, eso quiere decir que hemos entrado desde un marco exterior, que estábamos en este y entramos en este. En ese caso hemos visto que la acción era 10 y nosotros, como no queremos que esto se mueva, vamos a poner en el desplazamiento 0. En caso contrario es que estamos presionando la tecla Tab y cuando presionemos la tecla Tab sí que queremos que se nos ejecute el scroll y que nos actualice lo que tenga que actualizar. Por eso no modificamos el desplazamiento y ponemos la bandera a falso para reiniciarlo. En el caso de que el marco en el que estamos moviéndonos sea este, es un time button, en este caso nosotros siempre vamos a poner el desplazamiento a 0. De esta manera no vamos a tener en cuenta si hemos presionado Tab o no y siempre vamos a poner el desplazamiento a 0, con lo cual no se nos va a ejecutar el evento scroll y esto no va a desplazarse. Para actualizar estas etiquetas con los parámetros de scroll, vamos a tener aquí esta función que nos va a devolver, en caso de la constante sea 0, nos va a devolver el nombre de la constante, si es 1 este otro. Simplemente tenemos aquí un select case. Como caso curioso, la constante 7 no está comentada en Microsoft, aquí no la tenemos comentada, y es el caso de que nosotros arrastremos la barra o que hayamos presionado la tecla final
o inicio en el teclado y vamos a poner cualquiera de estas. Vamos a ver cómo funciona. En este caso aquí vamos a capturar la tecla Tab. Si es Tab, ponemos la bandera a True, pero como no se nos ha ejecutado el scroll, pues este evento no sale, no salta. Si estamos en el 5, presionamos, botón clic, son de 5, nos da lo mismo. Voy a dar Tab ahora. Al dar Tab sí que se va a ejecutar el evento scroll, porque vamos a verlo. Ponemos la bandera a True y vemos que actual DI sí que tiene un valor, es 7,5. Entonces, ¿estamos en el marco de Yes? Sí, la acción es 10, pero como está presionado Tab, se va a ejecutar el evento scroll y se va a desplazar, y simplemente ponemos a falso la bandera. Vamos a actualizar todas las etiquetas. Vemos que es una 10, entonces nos devuelve la función 10, ya lo hemos puesto. Voy a dar mayúsculas F8 para continuar. Ponemos, y al dar F8 vamos a ver cómo aquí ya se nos mueve el scroll y se actualiza. Vamos a ver qué es lo que ocurre si nosotros entramos desde otro marco. Vamos a cerrar, iniciamos de nuevo, venimos para acá, voy al 5, bajo, vengo, y ahora lo voy a poner aquí y aquí los puntos de detención. Estoy en este marco. Luego, entonces, si entro en este y quiero presionar el botón 18, como no he dado Tab, aquí no se me va a ejecutar el evento Keydown y se nos ejecuta el evento Scroll. Vemos que nos intenta mover el valor de el desplazamiento menos 295, porque hemos tenido una solicitud de desplazamiento de menos 295. Pero nosotros no queremos que esto se desplace y queremos poner el valor 0. Luego, entonces, estamos en el marco Yes, sí, F8. La acción es la 10 o la 9, sí, la acción es la 10. No está presionada la tecla Tab. Luego, entonces, cambiamos el valor a 0. Y por lo tanto, si es el valor 0 del incremento, no se va a mover y no me va a saltar el valor que teníamos de menos 295, con lo que tenemos solucionado nuestro problema del salto. Aquí sí terminamos ya este vídeo y vamos a esperar hasta que tenga montado el siguiente con los formularios modernos.